Ok, entonces, si ustedes están de acuerdo, hagamos lo siguiente. Yo puedo poner la tarea para entregar, no sé qué les parece, el martes o miércoles después del receso. Así los que quieren trabajar en un receso pueden. Los que no quieren hacer eso, pues entrégame esta semana y yo te los califico. Los que me entregan esta semana, entonces para el 30%, yo les puedo asegurar tener los 30%. Para los que entrega después, voy a intentar, pero puede ser difícil entregar, o sea, tenerlas calificadas, la nota calculada antes del viernes 15. Voy a hacer el intento, pero si están de acuerdo, yo lo hago así. Y lo que pasa es que su 30% va a ser 25%. Entonces, yo lo que no quiero obligar a nadie, entonces para los que no quieren eso, entréguemelo antes, lo califico y van a tener una 30% que realmente es. Pero los que no alcanzan a hacer esta tarea, yo lo puedo poner para el miércoles después, que es qué fecha. El 13, el miércoles 13. Si me lo entregan esa fecha, hago lo máximo para intentar calificarlo, pero probablemente no voy a alcanzar antes del viernes. Y entonces tendrían 25% la nota para la entrega del 30%. Pero yo les voy a especificar de qué se trata esa nota. Igual ustedes saben que tienen hasta fin de semestre para retirar, ojalá nadie retire, o sea, eso no, yo creo que ustedes ya son muy fuertes y establecidos en sus conocimientos, yo creo que nadie retira, pero por si acaso pueden retirar después. Ok, entonces esto es mi propuesta y si pueden relajar un poco. Y la sesión de retroalimentación, de hecho, como tenemos otro parcial el 19, que parece ya cerca, no sé por qué, hay una sesión de, digamos, review, pero lo puedo combinar un poco con bueno, no sé qué cosa, pues que la retroalimentación quiero hacer después de receso el martes. Entonces, lo que podemos hacer es el martes después de receso hacer un poco de retroalimentación y repaso, y si alcanzamos eso, entonces podemos seguir con temas, pero luego van a tener un parcial el martes 19, la próxima semana. Okay. Entonces, intenta hacer la tarea. La tarea incluye cosas de, no me acuerdo qué incluye. Bueno, la verdad no me acuerdo qué hay en esta tarea. Creo que no hay nada de fluidos, si no estoy mal. Entonces, lo que tenemos que hacer antes del parcial, de pronto es una práctica de fluidos y lo que puedo hacer es darles de una vez tarea 3 para que hagan esa parte que aplica al parcial, más bien. Para practicar con fluidos. Okay. Listo. Ok. Ahora, pues empezamos con cinemática, con movimiento de placas y cosas ahí históricas. Luego preguntamos qué pasa cuando introduzco fuerzas de cuerpo, ¿sí? Las fuerzas que actúan dentro de todo el cuerpo de la misma forma, digamos, la gravedad que actúa por todo el cuerpo porque se puede visualizar como un punto que es el centro de masa donde se actúa. Luego hablamos de plegamientos y flexuras que implican también estreses, no solamente fuerzas de cuerpo, y cómo se puede, por ejemplo, medir cosas como el espesor elástica de la corteza por su flexura. Luego hablamos de la parte térmica y qué es la litosfera térmica, ¿sí? Ese borde de boundary layer de calor, donde la litosfera básicamente es fría y rígida y la parte de abajo que es básicamente manto con una transición, un área de transición. Ahora quiero ver un poco otro tipo de transferencia de calor, en fin, que es la convección, el movimiento de fluidos, porque una cosa más eficiente que transmitir calor en algo sólido es simplemente mover el fluido, ¿sí? Y es la otra forma de mover y cosas calientes de un lado a otro y calentar otras cosas. Para eso necesitamos hacer un poco de repaso de fluidos. Yo creo que de pronto, no sé, en mecánica de continua deberían ver algo de fluidos, no sé qué tanto lo ven. ¿Ustedes estudiaron fluidos en este curso? Ok.
Porque la idea de mecánica de continua es que hay cosas, es como explorar los diferentes tipos de comportamiento mecánico, con ejemplos en la Tierra, pero debería de tener como algo elástico, algo de pronto fluido y algo viscoelástico y otros tipos de cosas, porque no lo ven en otro lado. O sea, ondas y fluidos, lo que me siempre cuentan es que es en su mayoría ondas y que de pronto ven la ley de Bernoulli, cosas como sencillas de fluidos, pero que no lo ven en profundidad. En geodinámica, uno necesita saber algo de fluidos, pero tampoco a nivel muy avanzado. ¿Por qué? O sea, yo creo que si ustedes quieren estudiar, por ejemplo, fenómenos atmosféricos, sí, porque tenemos efecto Coriolis, tenemos un fluido de bajo Reynolds number que puede tener turbulencia, se puede como tener básicamente solo soluciones numéricas del problema y puede complicarse mucho. Pero los fluidos que vamos a estudiar son los fluidos muy, muy viscosos. Por ejemplo, el manto. Esto tiene un comportamiento más sencillo, más ordenado y matemáticamente se puede hacer cosas analíticamente sin computación. Si uno quiere hacer problemas más reales, hay que hacerlo numéricamente porque las ecuaciones se vuelven feas y uno tiene que solucionar varias ecuaciones en la vez donde uno influye en el otro y que pueden tener como un dominio donde están pasando varias cosas. Pero lo que voy a hacer en esta parte es simplemente los casos donde podemos utilizar las ecuaciones de forma más sencilla, porque eso nos da mucho, sin tener que como crear un modelo de elementos finitos. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado y quería hacer un modelo de elementos finitos, la primera pregunta del comité fue, ¿por qué quieres hacer eso? No hay forma de hacerlo sin eso. Y yo, pues eso es muy raro. Yo quiero como hacer un modelo en 3D. Ellos hay algo que puedes hacer en 3D que no puedes hacer en 2. Y me tocó pensarlo bien. Eso, ¿cuál es la necesidad exactamente de incluir 3 dimensiones en un problema cuando muchas veces la cosa reduce a 1 o 2? Un ejemplo, si uno está estudiando esa flexura de la corteza con una cadena de montañas, no me importa esa dimensión, porque si lo corto así, es un problema en 2 dimensiones. Y de hecho, cuando estamos hablando de flujo de calor, es un problema en 1 dimensión. Entonces, la meta no es crear modelos complejos solo porque son chéveres, tiene que tener una justificación. Entonces, vamos a empezar muy básico. Y de hecho, voy a empezar con una peli, porque es como chévere. No es una peli en el sentido de algo largo, sino, pero eso no sé si lo han visto. Déjame compartir pantalla. Siempre es importante empezar con la intuición, o eso es mi modo de hacerlo, o funciona para mí. Empezar con algo un poco intuitivo y luego intentar sacar la matemática. Porque la matemática nunca viene primero. Yo puedo inventarme cualquier ecuación, lo que no sé es si eso tiene que ver con realidad o si es simplemente una ecuación chévere. Los matemáticos les gusta hacer cosas chéveres y estudiar funciones que son continuas pero no diferenciables y otras cosas que no son integrables porque les parece chévere. Pero nosotros siempre vamos de revés diciendo, tenemos un problema. ¿Qué tengo que incluir? Bueno, ¿cuál es la ecuación que aplica? ¿Qué puedo quitar de la ecuación que no necesito? Y luego qué condiciones de borde. Y entonces uno va luego sacando la matemática. Pero la intuición, sin la intuición uno no llega a la matemática que hay que utilizar. Entonces empezamos así, no sé. Voy a disimular eso es muy loud. Ok. Lo que va a hacer así es básicamente poner goticas de tinta en un fluido. De hecho, ustedes, si quieren hacer eso en casa, y de hecho anoche estaba buscando algo para hacerlo en casa, pero no tengo algo apto. Okay, lo que voy a hacer es que ustedes pueden ver que tiene como una cosita que se gira para mezclarlo lentamente. ¿Sí?
Ok. Bueno, ustedes si quieren hacer esto en la casa, uno puede utilizar de pronto una miel clara, digamos densa, porque el aceite es demasiado, o sea, líquido, o sea, si el aceite no funciona tanto, uno puede utilizar glicerina, que es como muy viscosa y uno puede poner esas goticas y hacer ese experimento si quieren. De hecho, ni siquiera necesitan ese aparato tanto. Si lo haces con cuidado con cuchara, puedes producir lo mismo. Entonces ahora está mezclando. Si yo tuve unas 3 gotas y lo hago hasta que se mezcle. Pero vamos a ver qué pasa. Ok. Ahora sí se paró y mire lo que está haciendo. Está cambiando de dirección. ¿Ustedes qué piensan que va a pasar en este fluido? Una propuesta de que puede, o sea, va a seguir mezclando. No, eso se va a colorear el agua. Toda. ¿Va a ser qué? Va a dejar el agua de color. Va Sí, a... como que se difunde y colorea el agua. Ok, entonces tu hipótesis es que eso como poco a poco va mezclando hasta que ya todo el agua tenga la mismo color más o menos. Ok. ¿Todos de acuerdo? Martín dijo que se devolvían. Ah, ok. Martín, ¿por qué dices eso? Pues la verdad es que vi el título del video, entonces pues así Ah, era más fácil. tramposo. Ah, bueno. Ah, sí, aparecía allá. Yo lo puse grande porque apareció al fondo, pero ok. Ya, como en inglés decimos, the cat is out of the bag, ya no hay misterio. Pero entonces yo les pregunto, ¿por qué? ¿Cómo puede pasar eso? Ustedes o sea, no sé, ustedes hacen una medida eso, y piensen que se puede reversar y sacar las 3 gotas. Es una cosa extraña. Pues miramos porque es una cosa ver el título y otra cosa es ver qué pasa. Me acuerdo que yo era estudiante y tomaba un curso de dinámica de fluidos y yo vi este video y en ese entonces que yo tenía un profesor súper anciano que tenía videos de básicamente tapes y yo vi eso como no puede ser. Entonces, aparte de ser chévere, la pregunta es, ¿eso por qué pasaría? Si no, o sea, es muy fuera de nuestra experiencia. Yo no sé si ustedes han visto algo, yo nunca había visto algo así, pero tampoco he intentado mezclar colores en glicerina. Ok. Los fluidos básicamente son es un conjunto de muchas partículas que es como hace algo macroscópico. O sea, uno cuando está en física, uno sabe que yo puedo tener, no sé, un objeto y otro objeto y que hay tracción de gravedad. Entonces yo digo, todo es una esfera, un punto y que la mecánica es eso. La mecánica continua es un poco menos fácil de incluir en el cerebro. Pero un fluido básicamente es una cosa que se deforma. Ustedes cuando hicieron comportamiento elástico, es que nunca tengo mis cosas aquí. Ok. ¿Recuerda cuando hicimos flexura? ¿Cómo responde ese material cuando le aplica una fuerza o un estrés? Recuerde cuando lo puse como el peso de las montañas y se plegaba. Si doblaba esto, se plegaba más. Entonces había una proporcionalidad entre cuánta fuerza o estrés que aplico y cuánta deformación hay. Obviamente, la propiedad del material tiene que ver. Si aumento el Young's modulus por la misma fuerza, plega menos. O si lo hago más gruesa, plega menos. Pero la pregunta es, con el mismo material, si doblo la fuerza, voy a crear como el doble de la deformación en general. Eso es lo que se llama una relación constitutivo
Constitutive, no sé si eso traduce a español así. Entonces, podemos decir que la relación constitutiva de un cuerpo elástico es que estrés es proporcional a la deformación. Stress is proportional to strain. Y es algo que puede entonces tener una balance de fuerzas donde aplico eso a una deformación que opone y ya quedó en equilibrio. Los fluidos son diferentes. Por la misma razón que no soportan ondas S, si intento plegar un fluido, ¿qué pasa? ¿Cierto? Yo no lo puedo deformar ni plegar si intento. Bueno, yo puedo deformar la superficie un poquito y hago, no, pero eso no, y vuelve el momento que levanto el dedo. Entonces, ¿qué pasa? El fluido es un poco especial. Tiene esa capacidad de reformarse rápido. Entonces ya el estrés que aplico, yo voy a aplicar un estrés. ¿Y qué pasa? Se auto desaparece. El fluido reacciona de forma de quitar este estrés de una vez. Entonces ya no puedo tener la misma ecuación que lo describe. ¿Sí? Si eso fuera elástica, pongo el dedo, deforma y queda así. Si pongo mi dedo en el agua, al inicio se acomoda y se mueve y el estrés desaparece. Y ya no hay ni siquiera hay más estrés y todo queda quieto. ¿Ustedes recuerdan cómo comporta un fluido? Si aplico un estrés y el estrés se desaparece de una vez, ¿qué es lo que hace fluir un fluido entonces? Si aplicar un estrés no le ayuda. O sea, a partir del primer segundo. Si intento pasar una onda S, yo hago eso y ya, se acabó. Se movió el fluido, pero ya deja de mover. Entonces no voy a poder propagar esta onda. Entonces, ¿dónde fue o qué pasó? ¿Qué tengo que hacer, mejor dicho, para que siga moviendo o que fluya? Porque aplicar un solo estrés no es suficiente. ¿Qué piensan? ¿Recuerdan o nunca lo han visto? O hace muchos años que lo vieron. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo quiero que esa agua fluya. Yo lo puedo hacer eso y estoy aplicando estreses de cierta forma, pero ¿qué pasa? Ahora nada. Yo hago eso. Se movió donde puse el dedo, había una perturbación allá y se quedó quieto. Si quiero que siga moviendo, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Qué estoy haciendo en términos de física? No sé, pero la pusiste a rotar. Lo puse a rotar. Y eso aplicando un estrés variable. Exactamente, y Laura, es la palabra que quería. No es estático. Yo no apliqué un estrés y quedé así. Porque ¿qué pasa con ese estrés? Va a cero en poco tiempo, un segundo en el caso de agua. Si pongo en miel, es que no tengo miel. La próxima vez voy a comprar miel, que me hace falta igual porque me gusta. Pero sí, uno puede hacer más experimentos. Entonces, inténtalo si tienes como un tarrito de miel. A ver cuál es la diferencia, ¿sí? Yo puedo, déjame. Eso sí puedo hacer. No tengo nada redonda, eso es como aplastada. ¿Qué va a pasar cuando pongo esto aquí? Aparte que es una moneda, entonces es como densa. Ok. Hubo un movimiento del agua, no se veía. Yo les puedo mostrar una animación que se ve mejor. Si hago este mismo experimento en miel, ¿cuál sería la diferencia? Entonces, Martín, estás diciendo que el tiempo de adaptarse depende de la fuerza intermolecular del fluido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es la fuerza intermolecular y por qué influye?
Es una muy buena descripción. Si hago el mismo experimento con la moneda, pero con miel, ¿qué esperan? Todavía es muy densa, o sea, es metal, va a hundirse, pero ¿cómo de forma? Sí. Sí, Martínez, tiene que ver con viscosidad. Y entonces, si quiero describir qué significa eso, Sergio, perfecto, no se hunde. Ustedes ya intuitivamente, a pesar de pronto nunca haber hecho ese experimento, saben de cierta forma que si pongo esa moneda en miel, demora mucho en hundirse. Esa demora, si yo pongo o sea, con agua es difícil, si pongo esto, se hunde rápido y el agua se acomoda, ¿sí? Entonces hay un movimiento de agua y si hay movimiento de agua, eso crea estreses dentro del agua temporalmente porque luego se cae y se equilibra, ¿sí? Pero mientras yo tengo esta cosa hundiéndose, yo tengo que mover el agua. Si estoy moviendo el agua al lado de esta cosa, está moviendo muy cerca de la moneda, pero si voy lejos, no. Entonces, ¿qué tengo allá? Un movimiento relativo entre esta parte del agua y la otra parte del agua. Esto va a crear una especie de como fricción, ¿sí? De resistencia, porque yo tengo fuerzas de cizalla dentro del agua. Lo pueden visualizar, no sé. Si yo puedo visualizar el agua como 1000 hojas de agua y muevo esta parte, voy a crear una cizalla entre esta parte que se mueve y la parte al lado y este con el otro y con el otro. Entonces tengo shear stress, ¿no? Hay un estrés allá. Pero ¿qué es lo que me dice cuánto estrés hay? Primero, lo que ustedes llaman viscosidad. Hay una resistencia al fluir, como dice. ¿Y qué implica eso? Si pongo algo en esto, o sea, aplico, digamos, si dejo caer algo en el fluido, yo puedo crear más estrés en un fluido viscoso que con agua. ¿Okay? Entonces, por la misma cosa que aplico aquí, las fuerzas dentro del fluido son más grandes, la resistencia, ¿sí? La fuerza de cizalla que se produce es más, entonces resiste una aceleración de ese objeto. Entonces eso es lo que llamamos viscosidad, básicamente, esa resistencia, esa dificultad en moverlo, a girarlo o a poner cosas que se caen. Entonces tenemos, como dice Martín, eso tiene que ver con las interacciones a nivel microscópico. ¿Sí? No vamos a entrar allí, pero ese es un hecho de la física química del objeto y sus enlaces y cómo se relacionan uno con otro. Entonces, en fin, tenemos una propiedad que me dice qué va a pasar. Pero hagamos otro experimento. Si tengo mi miel o mi agua y intento moverlo más rápido, ¿va a tener más estrés o resistencia o menos? Otra vez. Ok. Yo voy a hacer una cosa. Yo veo eso y yo sé que si aplico un estrés y lo dejo suelto, se acomoda y se desaparece el estrés. Pero si lo muevo, estoy constantemente aplicando un estrés. ¿Sí? Si hago esto, de hecho, y ustedes lo pueden hacer, ¿creen que hay más o menos resistencia a ese movimiento rápido No, comparado con el movimiento lento? menos. ¿Menos? ¿Por qué menos? ¿Quieren hacer el experimento? Yo no sé si alcanzan a decir. Si muevo muy lento, prácticamente se siente como neutral, o sea, no me siento mucho. Si hago eso, siento como que una presión en mi dedo, como más. Sería mejor hacerlo en algo más viscoso. No sé si tengo aceite, si tengo. Eso va a ser como va a pelar.
mejor jabón, que eso sí es viscoso y no me voy a ensuciar con aceite. Okay. Si yo pongo mi dedo aquí, no sé si pueden ver, y lo muevo. Hay ahora sí más resistencia. Yo siento que está pegado el dedo. Yo veo una circulación, pero si intento hacerlo rápido, uy, es como más difícil. Tengo que poner mucho más esfuerzo para moverlo rápido. Ustedes han intentado hacer esos dulces que en inglés llamamos fudge. Es el mejor ejemplo, creo. Donde uno mezcla, es una cosa espantosa, pero es rica, es como hacer panelitas, pero uno hace azúcar moreno con mantequilla y leche, lo cocinas hasta que como se quema el azúcar un poco, y cuando lo saques hay que batirlo, y hay que batirlo como por 10 minutos. Y yo aprendí eso de niña y siempre me caía el brazo después de 2 minutos, pero es muy difícil, y entre más viscoso, más esfuerzo hay que hacer para batir esta cosa, pero lo que lo hace difícil es la rapidez. O sea, si yo hago esto, yo puedo mezclar mi sopa por 2 horas. Si hago esto, no es simplemente el esfuerzo, sino hay más resistencia. ¿Okay? Esa dependencia del estrés, de la velocidad del movimiento, me da la ecuación constitutiva. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a compartir la pantalla. Y lavar las manos. Okay, where is my presentation? Okay. Okay. Aquí tenemos lo básico en un D que me dice que si tengo un fluido y aplico un estrés, ¿sí? Estrés, las fuerzas de cizalla, los estreses de cizalla que voy a sentir o que la fluido va a experimentar, va a aumentar con la velocidad de deformación. ¿Okay? Entonces, hay más y más resistencia con velocidad. Entonces, lo que tengo que el estrés no es proporcional a la deformación, sino a la velocidad de deformación. Y lo que estoy creando es que si muevo el fluido y me paro, se equilibra. Si sigo moviendo, yo voy a constantemente crear estreses allá en el fluido, donde las cosas al lado del vaso están pegados al vaso y lo que está cerca del dedo está moviendo rápido y hay gradientes en el estrés en todo el fluido. ¿Okay? Entonces, tasa de deformación o deformation rate, uno puede verlo como derivar en tiempo de la deformación y recuerda que deformación es simplemente un radio entre la extensión y la original, o dependiendo si es por cizalla o si es por extensión o si es por compresión, pero es una deformación que me dice la proporción de cambio comparado con el total. Lo puedo decir así o lo puedo decir que es el gradiente de la velocidad del fluido. ¿Okay? ¿Por qué son equivalentes esas cosas? Piénsalo un momento. Si yo tomo el gradiente de velocidad, déjame lavar la mano. Si tomo el gradiente de la velocidad, es como decir lo siguiente. Voy a hacer draw. Voy a ponerlo más grande. Okay. Es decir, bueno, donde yo estaba mezclando, el fluido iba rápido. Entonces vamos a poner una flechita así. Donde estaba al lado del vaso era como pegado. Entonces, ¿qué pasa? Este fluido mueve con respecto a su vecino, ¿sí? Y este un poco menos, ¿sí? Y entre más viscoso el fluido, más dramática esa diferencia. Pero entonces tengo un gradiente, si lo hago en un gradiente en mi velocidad. Entonces, en este caso, mi velocidad en dirección X, que lo voy a llamar U, si tiene un gradiente entre aquí y aquí, es esto,
Y entre más fuerte ese gradiente, más estrés hay. Eso tiene sentido porque estoy deformándolo de forma más exagerada. Si yo tengo casi la misma velocidad en todo el fluido, pues de pronto hay un poco de estrés viscosa ya entre ese fluido y el otro, pero no va a ser mucho. Si esto va al doble de esto, pues yo voy a tener mucha fricción entre las moléculas, mucha resistencia viscosa, y es decir, mucho estrés de cizalla ahí. Okay. Eso no es exactamente una relación constitutiva todavía. Para ser una relación constitutiva me tocaría hacerlo en 3D con todos los, digamos, todos los componentes en mi matriz de 9 de los estreses. Entonces yo lo puedo formar así. El estrés, o sea, ustedes lo que aprenden, la matriz de estrés es proporcional a la matriz de tasa de deformación. O sea, tomo mi matriz de deformación y tomo la derivada con el tiempo. ¿Sí? En una dimensión sale que eso es básicamente gradiente de la velocidad. ¿Sí? Si miro deformación con el tiempo, es básicamente cambiar el orden de diferenciación nomás. O sea, es un poco de trampa matemática, pero sirve. ¿Okay? Entonces, en inglés decimos stress is proportional to strain rate o velocity gradients. Para producir ese estrés, ¿qué puedo hacer? Yo les mostré ya el ejemplo de meter un dedo y hacer eso. En la Tierra, ¿qué pasa? En la Tierra yo tengo ejemplos donde, por ejemplo, tengo una placa tectónica moviendo sobre el manto. ¿Y qué hago? Jala así. Y producen estrés en el fluido que es el manto. Yo voy a formar estreses de cizalla dentro del manto que son de esta forma. Y si jalo la placa rápido, ¡uy! Se vuelve más difícil moverlo. Entonces no sé qué experimento hay que hacer para comprobar eso, pero si ustedes quieren jalar una placa y no quieren poner mucho esfuerzo, jálenlo despacito y mueve. Si intento jalarlo rápido, me toca poner muchísima fuerza para superar esa resistencia de cizalla que hay allá, que es proporcional, digamos, a la tasa de movimiento. ¿Okay? Entre más rápido voy, más estrés hay. Entonces, ¿qué pasa? Si voy a cero, si dejo de mover, aun si el estrés todavía intento aplicar, si dejo de mover, pues se va todo el estrés. Ya no hay ese equilibrio. Entonces, por eso tengo que constantemente aplicar estrés para mover el fluido, porque si el momento que me paro, ya no pasa nada. ¿Okay? Eso es muy diferente al tema del elástico. Ya aquí aplico un estrés y lo mantengo todo el día. Mismo estrés. Y esta cosa que sigue deformada. Si fuera un fluido, yo aplico el estrés y hace eso. ¿Ok? Entonces son comportamientos distintos y tiene que ver con qué vamos a ver en la geología eventualmente. ¿Dudas hasta ahora? Ok, seguimos. Bueno, realmente si estamos mirando problemas de la Tierra, con fluidos no se puede hacer en una dimensión porque si hay resistencia a un movimiento, tengo que pensar por lo menos en 2 dimensiones. ¿Cómo puedo provocar un flujo? Necesito aplicar un estrés, pero no un estrés constante. Necesito poner un estrés que cambie con tiempo o que tenga gradientes. ¿Qué significa eso? Si yo quiero mover este fluido, yo tengo varias opciones. Yo puedo mover la cobertura. Eso, digamos, es mi placa oceánica y lo jalo. ¿Qué va a producir? Que esto que está pegado va a mover con la misma placa. O sea, está pegado. Es como poner miel en tu tostado y jalarlo así, pues sigue tu tostado. Pero entre más me alargo de aquí, más voy a llegar a una velocidad que ya va a 0. Y de hecho, cuando llego aquí, la velocidad está pegado aquí y llega a 0. Entonces voy a tener ese perfil de velocidad. Y entonces voy a tener estreses entre las capas de fluidos, aunque realmente no son capas, como saben. Si lo pongo en términos de cosas infinitesimales, yo lo puedo hacer poniendo
más presión aquí que aquí. Y así el fluido quiere mover. O lo puedo dejar quieto y jalar el techo y voy a producir ese estrés aquí sin tener que aplicar otra cosa. Entonces, si pongo un gradiente en mi presión, ¿cómo puedo hacer eso? Un ejemplo sencillo. Lo giro. Aquí tengo fuerza de gravedad. ¿Dónde va a ir el fluido? Hacia abajo. Que tengo un gradiente en la presión entre aquí y aquí, y eso va a producir flujo. ¿Sí? Pero lo que va a específicamente producir es un gradiente en velocidad del fluido, digamos, entre aquí y todos los vecinos y hasta allá. Entonces, la velocidad va a ser máximo en un punto y va a disminuir más allá, entonces voy a tener esas fuerzas de cizalla allá. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Entre más mi gradiente, ¿sí? Digamos, si pongo aquí un tubo de agua y no aplico nada, no pasa nada y el fluido no va por un lado. Lo giro un poquito, el fluido empieza a ir. Si lo pongo mucho, ¿qué estoy haciendo? Aplicando un gradiente en presión grande. Entonces va a ir más rápido. Voy a tener estreses de cizalla dentro de la parte interior del fluido. Entonces voy a tener esa ecuación. Si vuelvo a mirar esto, lo que me digo es que si yo tomo la derivada de esto, yo puedo llegar a esta ecuación. Entonces, tomo el gradiente de esto con respecto a y y sabemos que entre, digamos, si estoy jalando aquí, el estrés, la cizalla más fuerte va a ser cerca de esa cosa. Si estoy girando un fluido, la parte que mueve más rápido en el centro, entonces la fuerza de cizalla va a maximizarse como allí. Y yo sé que es proporcional al gradiente de velocidad, ¿sí? Si hago la derivada en y, entonces termino con esto, ¿sí? Porque básicamente estoy derivando mi cosa, entonces eso es igual a pues, viscosidad por gradiente en velocidad, entonces ahora sí tengo el doble derivado, porque lo volví a hacer. Eso es una ecuación de movimiento. Lo sacamos de algo que fue básicamente una ecuación constitutiva que me dice el comportamiento básico. Cuando aplico, digamos, mi fuerza, mis gradientes en presión, saco la ecuación de movimiento de ese fluido. ¿Okay? Este cambio de presión, ¿por qué se da? Imagínate que yo tengo el ejemplo de girar esto así, pero la diferencia en presión también se puede dar cuando jalo aquí. ¿Okay? Yo creo que con eso es una ecuación básicamente sencilla, es ordinario, aunque tenemos dos dimensiones en espacio. ¿Sí? Yo no puedo hablar de fluidos en una dimensión, el flujo puede estar en una dimensión, pero implica estreses que van variando en esta dimensión. Es igual que la placa que plego, yo puedo eliminar una dirección, una tercera dirección, pero dentro de esto hay estreses que varían entre aquí y aquí, y aquí. Entonces siempre es 2D en fluidos o en cosas elásticas extendidas. Entonces acuerdo que tengo una ecuación que me va a decir velocidad como función de X y Y. Entonces voy a poder sacar eso. Mirando eso, es claramente que la velocidad solo va a tener un componente hacia el X. Y si miro velocidad en esta dirección, en este caso va a ser 0. Pero para saber eso necesito básicamente solucionar el problema en el contexto que es. En este caso, yo tengo que solucionar esa ecuación sabiendo la expresión que tengo aquí. Y para hacer eso depende de que la fuente de esta presión, porque lo puedo hacer de diferentes formas. ¿Okay? Yo lo puedo hacer jalando la superficie, plegando la superficie, girando esta cosa, mezclarlo con mi dedo. Sí, depende de cómo estoy aplicando esas gradientes en presión en el fluido para saber cómo va a mover. Okay. Estos ejemplos aquí, lo que estoy haciendo es básicamente voy a solucionar esto
es muy fácil si esto sale un constante. Si eso es un constante, se vuelve una ecuación diferencial ordinaria y puedes solucionarlo integrando. Entonces vamos a tratar un caso así. Si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? Yo jalo la superficie del fluido, pero no aplico ningún gradiente en la presión como tal, solo jalo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a 0. Ahora sí, súper fácil, lo integro, ¿ok? Y aplico una condición de borde donde esto se pega aquí y está a 0, y aquí la velocidad es igual a la velocidad de mi placa. Eso es una forma de visualizar el flujo en la estenosfera, pero también la corteza continental. Hay zonas donde la corteza continental es tan gruesa que hay una transición elástica dúctil como en la mitad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a tener elasticidad aquí y flujo aquí a largo plazo. Es muy largo plazo, estamos hablando de millones de años, pero hay flujo en la corteza continental con el tiempo y comporta más o menos como flujo en un canal. Ese tipo de problema lo puede hacer en un tubo. Yo creo que de pronto han visto eso, que flow in a pipe. Uno tiene un tubo de agua, pues es como esto, pero hacer un volumen de revolución de esto, donde aquí ahora sí guardo fijo las paredes, pero voy a poner un gradiente en la presión constante, ¿sí? Y así voy a tener ese flujo donde si lo pongo vertical, por ejemplo, el fluido va así y el máximo está en el centro del tubo. Eso todo se puede comprobar matemáticamente utilizando solamente esta ecuación aquí, ecuación de movimiento en una dimensión. Si tengo que hacerlo en 2 dimensiones, voy a poder solucionar otros problemas y no es mucho más difícil, solo tengo que pensar entonces que la misma ecuación, si tengo gradientes de presión en X, yo puedo también tener gradientes de presión en Y, y entonces voy a tener un gradiente en la velocidad también en esa dirección. Okay. Entonces voy a tener no una ecuación sencilla así como de pronto una ecuación de tipo Poisson, pero ustedes ya saben solucionar eso porque lo han hecho. Okay. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Ya se saltó a otra dimensión o están bien? Ustedes pueden hacer 1000 ejemplos así, simplemente sabiendo qué es esto. Si es un constante, yo lo puedo solucionar y dejando eso como un constante. Ahí no me importa qué es en ese sentido. Pero mire lo que puedo hacer. Si yo tengo la ecuación final para la velocidad en el fluido en cualquier parte entre aquí y aquí, sabiendo que es una dimensión, yo lo que tengo aquí es la función de velocidad del fluido como función de y, ¿sí? Si yo quiero saber la velocidad promedio, ¿cómo lo hago? Y máximo, ¿cómo lo hago? Toca derivar. Igualar a 0. Exactamente. Para buscar la velocidad máxima, hago la derivada de eso con respecto a y, lo pongo a 0 y lo soluciono. Si eso no tiene solución, ustedes pueden hacer ese ejercicio ahora. Hagamos esto. Hagamos la derivada de u con respecto a y. Eso sería lo de la izquierda por 2y menos lo de la izquierda por h. 2y menos h por toda esta cosita aquí. Por el factor, sí, por el factor. Sí. ¿Esto cuando es 0? Solamente cuando y es igual a h. Ahí. 2y, lo siento, es un 2y. Sí, entonces cuando y igual a h, mi fluido va a 0
y va a ser un máximo donde más. Bueno. Ya solo ahí, ¿no? Dime. Solamente ahí. Pero bueno, eso es un poco al revés porque, sí, entonces cuando h igual y sobre 2, pues solucionamos porque me confundí. Y igual h sobre 2. H entre 2, sí. ¿Eso es el máximo? Yo No. diría que es un mínimo. Eso sí, estamos mirando este perfil, eso es la ecuación que no es. Ven, miramos, esto es la ecuación para esta cosa. ¿Okay? Porque esto, bueno, si esto va a 0, yo tengo ese perfil lineal. ¿Okay? Si hago la derivada de esto y lo pongo a 0, ¿eso tiene solución? Derivada igual. No tiene solución. No, pues, porque No. queda U entre H es igual a 0. Sí, entonces Solamente lo que puede pasa ser es que esto si no U es tiene. 0. Dime. Solamente da 0 si U es 0. Ok, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Eso no tiene un local mínimo o máximo, entonces ese perfil va para siempre. Lo que pasa es que tengo una condición de borde que me dice que el U0 está aquí. Yo apliqué que cuando Y igual H está en 0, pero no es un mínimo local, entonces la derivada no va a ser 0 en ninguna parte ahí. En cambio, cuando hice esto, yo tenía esta solución y es este punto, que es el máximo local. ¿Sí? Y entonces ya busqué mi fluido, mi velocidad máxima y ocurre allí. Si quiero hallar cuál es el U máximo, entonces pongo Y igual H sobre 2 en mi ecuación. ¿Qué tal el promedio? Creo que para eso hay que integrar. Sí, espera. Okay. Creo que uno integra sobre la mitad del dominio, no estoy seguro. ¿Sobre la mitad? No, mentira, sobre todo. No, es sobre todo, tiene más sentido sobre todo. Ok. Entonces, 0 a H. ¿Eso que me da? El área entre esta curva. Y el promedio, entonces, lo normalizo por... Sí, entre H. Ahí está. Entonces eso me permite saber cosas como la máxima velocidad en el canal, el promedio de velocidad en el canal y todo eso. Estamos simplemente solucionando una ecuación diferencial ordinaria en una dimensión. Estamos asumiendo que es constante. El momento que esto depende de Y, pues me complica un poco la vida y lo que me tocaría es volver aquí y decir, bueno, esto puede tener una función de Y, entonces ahora sí puedo tener cosas como senos y cosenos, exponenciales, ¿sí? Entonces cambia un poco la solución, pero si la gradiente de presión es constante, que va a ser el caso si simplemente hago eso, es muy sencillo. Yo siempre lo puedo hacer más complicado si quiere, pero esa es la idea. ¿Okay? Los fluidos se puede caracterizar no solamente con ese parámetro especial que es viscosidad, sino cuando lo combino con calor pasan cosas interesantes. ¿Okay? Yo, por ejemplo, pienso que si yo tengo convección en el manto, eso es una forma muy eficiente de transmitir calor de aquí hasta aquí. Pero ¿qué pasa si la conducción por casualidad es más rápida que la convección? Eso pasa, digamos, en la litosfera, donde pues para intentar mover físicamente esto lleva casi prácticamente infinidad de tiempo, pero la conducción sí pasa más rápido. Entonces, la diferencia entre la litosfera y manto depende de
¿qué es más rápido? ¿Mover el fluido o mover el calor? Por ponerlo de forma muy específica. Entonces, hay un número, pues unos números. Hay algo que se llama Prandtl number, que me dice, digamos, si yo tengo difusión de estrés dentro del fluido. Un ejemplo, si esto es muy viscoso y lo intento girar, hay una característica, digamos, zona de influencia que puede depender de qué tan viscoso es, donde de pronto con menor viscosidad se difusione menos, o sea que yo puedo dejar quieto un lado e influir solamente esa parte. Y la difusión térmica, recuerda que eso es el kappa. Eso me dice que básicamente qué tan rápido es la difusión de movimiento, por decirlo así. No es exactamente, no es velocidad de fluido, sino me dice que como si aplico un estrés, qué tan rápido se propaga este estrés dentro del fluido, y lo comparado con qué tan rápido yo puedo transmitir por conducción el calor. Yo voy a saber qué gana, ¿sí? Si yo tuviera en el manto, por ejemplo, una conductividad térmica muy, muy, muy alta, se enfriaría todo esto antes de que llegara el paquete de cosa caliente, ¿sí me entiendes? O sea, llegaría a enfriarse más rápido que puede mover. Pero si es de contrario, entonces está ganando la convección. Entonces, en este caso, lo que tengo es que el Prandtl number es muy pequeño, en el caso cuando hay mucha convección, y muy grande cuando hay, como domina la convección. ¿Okay? Hay otra cosa que es Reynolds number, que es un poco menos intuitivo. No sé si ustedes han visto Reynolds number. Porque el fluido no solamente tiene viscosidad, tiene una densidad, tiene propiedades térmicas, ¿sí? Tiene dimensiones de su contenedor, ¿sí? Y se comporta diferente si lo mezclo rápido o lento. Yo no quiero meter el dedo aquí, pero les prometo, si pongo algo aquí y lo hago muy lento, yo puedo de pronto reproducir lo que vimos en el video. Si yo hago así, ya no va a pasar. Y que lo que pasó es que cambié el Reynolds number. Eso no solamente es propiedad del fluido, sino tiene ese factor aquí que me dice qué tan rápido lo estoy moviendo y eso va a cambiar su comportamiento. Todos los materiales reaccionan diferentes dependiendo de qué tan rápido estoy aplicando cosas. Mira nomás el manto, que si lo golpeo con un terremoto se reacciona completamente elásticamente, mientras si intento mezclarlo lentamente es un fluido. Pues igual para un fluido, si intento mezclarlo así, puede ser turbulente, puede ser inestable, mientras si lo mezclo así, no. ¿Okay? Entonces, ese Reynolds number es una propiedad del fluido dado cierta condición de velocidad de movimiento. Y eso me va a explicar un poco cómo va a comportar el manto. ¿Okay? Entonces, eso en muchos casos de fluidos hablamos mucho de números no dimensionales porque nos dice, es un borde entre todos diferentes tipos de comportamiento. ¿Sí? Prandtl number es muy grande, yo lo que sé es que la viscosidad es alta, ¿sí? O que la difusividad es baja. Si es de contrario, el Prandtl number es pequeño, entonces tengo poca velocidad, viscosidad, o difusividad calorífica muy grande. Entonces, en un Prandtl number pequeño, ¿qué va a pasar? Es que ¿qué piensan? Miramos unos ejemplos. Tengo eso. Quiero mostrarles otro video y no me deja salir. Ok. Discard my notations. Ok. Déjame mostrarles una cosita más. Ya está acabando la clase, pero quería que vieran una cosa más. Ok. Compartir pantalla rápidamente.
Esto, cuando ustedes vieron como esto mezclando, o el primer ejemplo donde mezclaban lentamente esa cosa viscosa, mira la diferencia de cómo es esto. The rocket equation, it's a beautiful thing. Eso es una... Uy, qué fastidio. Ok. Voy a hacerlo sin sonido. Si ustedes miran esta colita de cosas que hacen eso es un tipo de inestabilidad que tiene fluidos de baja viscosidad. Okay. Si yo tengo colores en este fluido y paso la esfera con eso, eso va a ser suficiente para mezclarlo y no lo puedes desmezclar porque este comportamiento no es ordenada, no es determinada. Entonces lo que pasa es que no lo puedo reproducir de revés. Si esto fuera un fluido muy viscoso, yo tendría streamlines que abren, que cierren y que siguen así. Y es como que lo puedo hacer de revés y desmezclar las cosas. Entonces, los fluidos viscosos tienen ese comportamiento muy particular y es así que se comporta el manto. El agua se comporta así, donde yo tengo estos movimientos turbulentos detrás. Esto incidentalmente se llama Stokes Flow, yo creo que de pronto lo han visto, donde es igual que si pongo una canica así y lo dejo caer, ese tipo de flujo, ¿qué pasa? Tiene que acelerar el fluido para llegar al otro lado a la misma vez y no dejar un hueco en el fluido. Entonces hay un gradiente de velocidad, va más rápido cuando va alrededor. Entonces ese gradiente de velocidad me va a producir estreses dentro de mi fluido. Pero si tengo muy baja viscosidad, perdón, eso va a empezar a mezclar. Entonces hay una estabilidad. Hay otro tipo de inestabilidad que es el Rayleigh-Taylor. Ok, eso yo quiero, voy a ver. No, lo vamos a dejar para el próximo porque ya se acabó el tiempo. Lo siento. Pero yo voy a seguir el jueves desarrollando esa parte de fluidos porque es importante entender que si voy a modelar el manto o fluidos hasta el rebote glacial, necesito entender un poco cómo funciona un fluido viscoso. Yo no voy a enterrar en las ecuaciones de flujo turbulento. Lo que hay que entender es que el Reynolds number que me dice básicamente básicamente la velocidad comparado con la resistencia viscosa, o sea, ¿qué gana la aceleración del fluido o la resistencia viscosa? En el caso de que gana la resistencia viscosa, yo puedo tener flujo muy ordenado, predecible, hacer modelos numéricos fáciles con mis ecuaciones. Entonces, eso es lo bueno, es que en la Tierra, si no estamos hablando de agua y aire, que son complicadas, estamos hablando de flujo de roca y eso sí se comporta de forma fácil. O sea que yo puedo solucionar ecuaciones de forma fácil. Entonces vamos a mirar un poco más eso el jueves. Vamos a entrar en un poco de los tipos de flujo y cómo saber si un fluido va a tener uno o el otro. Y luego miramos directamente casos en la Tierra como flujo en cilindros que puede, por ejemplo, un magma subiendo un volcán es un excelente ejemplo de un fluido viscoso que propaga dentro de un tubo. Normalmente el movimiento de magma es un problema es un problema de mecánica de fluidos un poco compleja, pero uno puede simplificar con cosas como voy a asumir que eso sube por un pipe, ¿sí? Y poner todos los parámetros y solucionar la ecuación y voy a tener como la velocidad máxima que va a tener ese magma sabiendo la viscosidad del magma. La presión yo puedo calcular. Hay una gradiente de presión de aquí y aquí, ¿cierto? Entonces, yo puedo calcular qué tan rápido debe ir el fluido. Entonces, ascenso de magma es un tipo de problema que se puede solucionar así. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Lo que podemos hacer el jueves, entonces, hablar de la versión 2D, que es prácticamente igual.
pero en lugar de tener una ecuación, yo tengo un par de ecuaciones como acopladas, uno en esta dirección y otro en esta dirección, y están interdependientes, pero así es como igual de fácil las ecuaciones. Ok. Entonces, entrégame la tarea después de receso si quieren. Para los que quieren salir de eso, entrégamelo de una vez, te lo califico y lo incluí en el 30%, ¿listo? Ok. Cuídense mucho, suerte con sus cosas. Y nos vemos en unos minutos. Uy, salida de campo. ¿Saben dónde hacen salidas de campo de geodinámica en Toronto? Van a Nueva Zelanda. Para ver esta falla tan emocionante que hay allá. Sí, hoy. Eso sí, se supone que en teoría debería ser posible, solo que saldría muy caro para ustedes. Pero en teoría se podría, ¿no? Hacer salidas de campo en otros países lejanos. Si ustedes tienen buenas propuestas, me avisan. Para este semestre es muy tarde y no hay presupuesto, pero si tienen ideas, miramos cómo se puede realizar. Okay. Chao todos. Nos vemos pronto. Popayán. Ah, bueno, Popayán también, chévere. Más fácil dentro del país. Yo no he ido a Popayán en muchos años. Lo extraño, es muy bonito por allá. Ok. Chao todos. Nos vemos en unos minutos. Y cambiamos de rumbo en nuestro tema. Ok. Chao todos.